and heartbreak. I had to do it on the hard way. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a una nueva edición de Crisol de Cultura en este sábado 21 de julio de 2018. Un placer, naturalmente, estar de nuevo aquí con todos vosotros, con todos ustedes. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con muy especial afecto a nuestros espectadores de Iberoamérica, de donde por otra parte recibimos noticias de vez en cuando, a veces de manera, digamos, anónima, pero desde luego tan anónima como agradecida. Bien, hoy vamos a hablar de un asunto que ya anuncié la pasada semana y que ya me consta que resulta particularmente atractivo, explicablemente por otra parte, para una gran mayoría, quisiera yo pensar que para todos los espectadores. Hoy vamos a hablar de cine, pero dentro del cine de una referencia del cine clásico, una referencia legendaria, mítica y femenina. Hoy vamos a hablar de Marlene Dietrich, la actriz alemana, bueno, más tarde nacionalizada norteamericana, pero en fin, eso ya es un poco entrar en consideraciones biográficas, ¿no? Bien, vamos a hablar de Marlene Dietrich y también anuncié la pasada semana que para eso vamos a contar con la presencia de quien ya tenemos ahora mismo en plató y al que voy a saludar enseguida, José Polo Rodríguez. Pero hay que decir que ya comenté la semana pasada que Emilio Saldaña, que llevaba distraído un par de semanas por tierras de la Gran Bretaña, ya dije la semana pasada que tendría que incorporarse necesariamente hoy, porque yo desde luego permiso no le había dado más. De tal manera que en efecto aquí lo tenemos. Bienvenido, Emilio. Gracias. En fin, con ese aire británico que te traes. Sí, yo creo que se me nota un poquito, ¿no? Sí, yo creo que sí. Para bien. Sí. Bien, esta otra persona que oyen y ven es precisamente nuestro invitado de hoy, José Polo Rodríguez, como digo, actor de doblaje, meritísimo actor de doblaje, que además tiene, como ya se sabe, pero lo repetiré siempre, porque es algo de particular reconocimiento y elogio, regenta aquí en Ferrol una empresa de estudios de grabación, Penteo Films, en donde ocurren las cosas, bueno, naturalmente dentro del ámbito de qué se trata, pero las cosas, puedo decir, más interesantes. Yo, que estuve en su estudio todavía hace un par de días, pues pude ver cómo un conjunto musical interpretaba, es decir, allí a golpe de batería, en fin, bien ordenada. Es una delicia realmente acudir a un estudio de grabación y en particular, desde luego, al de José Polo. José Polo, por otra parte, es licenciado en Filología, lo cual naturalmente pues le comporta una característica del todo favorable para su actividad y en todo caso está aquí, que ya tenía que haber venido antes, no fue su responsabilidad sino la mía, o sea, las circunstancias, eso que Ortega llamaba las circunstancias, ¿verdad? Por cierto, en fin, yo no quiero complicar la conversación, pero Ortega más bien lo parafraseó de un alemán, precisamente. Bueno, él tenía influencias alemanas, él había estudiado en Alemania. De un alemán decimonónico, ¿no? Sí. Bueno, en todo caso, bienvenido, José. Un placer, como siempre, Julio, y Claro. a disfrutar del día de hoy, que tendremos cosas que contar y yo creo que lo vamos a disfrutar. Sí, yo creo que sí. Y bueno, ya aprovecho para decir públicamente, mea culpa, en fin, que voy a ver si me
me enmiendo en lo debido y ya te dije que, en fin, a ver si aquella regularidad de una vez al mes, o un mes y una semana, una cosa así, a ver si a partir de ahora, con el intervalo del mes vacacional de agosto, pero a ver si a partir de ahora sí hacemos, digamos, con más regularidad este espacio del cine, que por otra parte yo sé que agrada a una, como ya dije, a una gran cantidad de espectadores. Bueno, pues muy bien, pues hoy vamos a hablar de Marlene Dietrich, nacida en el 27 de diciembre, estoy pensando, en fin, en una chica que cumple casi en esta fecha, pero bueno, 27 de diciembre de 1901. Nació en Berlín, bueno, cerca de Berlín, en una localidad próxima, y se murió después de una vida bien vivida. Intensa. Exactamente. En París en 1992, la primavera de 1992. Bueno, era hija de un policía y de una dama de la alta sociedad, con lo cual yo creo que hasta después se le veía en ciertas formas, recibió una estricta educación con todas sus consecuencias, y bien, y después de decir que Marlene es, en el caso de Rita Hayworth, decíamos la última ocasión que con el nombre había jugado también, bueno, pues aquí también, Marlene es de María Magdalena, Marie Magdalene, es decir, Marlene, ¿verdad? Bueno, pues venga. Es decir, ella accede al Centro Dramático Alemán. Vivió esa época un poco libertina, si queremos decirlo un poco, y avanzada, de esa Alemania, años 20, principios de los 30. Desde muy pequeña, desde los 11, 12 años, siempre le atrajo el mundo de la interpretación. Empezó a hacer cositas, creo que en 1923 participó en su primera obra cinematográfica y a partir de ahí empezó a hacer pequeñas intervenciones. Le encantaba todo ese mundo, vivía pues la noche del cabaret de la Alemania de aquellos años, las noches un poco licenciosas. Especialmente en Berlín, y en Berlín era como una isla dentro de la Alemania de la República de Weimar. Claro, bueno, entonces no hay que olvidar la película Cabaret. Claro. Es decir, en fin, de Liza Minnelli. La refleja perfectamente. Claro. Y ahí, bueno, pues se empapó de todo ese mundo libre, de esa noche, de esa interpretación cabaretera. Mundo libérrimo, habría que decir mejor, ¿no? Sí, en todo caso, y también del auge del travestismo. Estaba, bueno, ya por aquella época se estaba el auge en Alemania, esas formas de vestir más andróginas, bueno, que ella cabaret copió. Siempre fue un poco sinvergüenza. Claro, y ella copió ese estilo y lo absorbió muy bien desde muy joven y luego lo trasladó pues prácticamente durante toda su vida, ¿no? Y era una de sus facetas más conocidas, pues esa forma de vestir, esos pantalones, esa ropa, el frac, la pajarita. Bueno, siempre jugó un poco. Siempre jugó un poco con eso. Ahí se forjó, bueno, en esos primeros años, con un director de escena del mundo del teatro. Tuvo una relación, se casaron, tuvo a su hija, su única hija, y poco después la relación, bueno, pues no duró demasiado. Un poco después la relación se rompió. No se divorciaron en toda su vida, pero bueno, vivían vidas totalmente separadas. Y ella ya empezó a tener pues mucha más relación con directores de cine. ¿Tú te estás refiriendo a Rudolf Sieber? Sí, el marido. Bien, el marido. Claro, con quien coincide en el rodaje precisamente, claro, de una película. En ese año que más o menos citas, 23 o 24, sí, por ahí. Algo así, Tragedia de amor, ¿no? Claro, me parece que es ahí, en esa película. Sí. Entonces, bueno, ahí se conocen, tienen esa relación, pero muy poco. O sea, fue una cosa de casarse y poco después separarse. Tuvieron esa hija, que es, bueno, pues la única hija que tiene y que escribió luego las memorias, las famosas memorias de Marlene. Y, bueno, conoció a la persona, al director, que yo creo que convirtió al mito en lo que es, Joseph von Sternberg. Y digamos que en esos finales de los años 20, concretamente 1930, la película
que la hizo internacionalmente conocida y que la hizo saltar a la fama, El Ángel Azul. Esa película fue, yo creo que la que marca el inicio del mito, y a partir de ahí, pues todo lo que contaremos, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo creo que está bien quedarnos ahí, Esa, porque es evidente que von Stenberg es el que clave. la consagra Sí. como actriz de una manera definitiva. En El Ángel Azul, por supuesto, Sí. ¿no? Pero después en otras, Sí, sí, porque tiene, 7. aparte de que ella tuvo relaciones Sí, sí. personales e con él. íntimas con él, Sí. tuvo una, en fin, hasta que dejó de tenerla, pero durante algunos siempre años se respetaron una mucho, relación, claro. Y siempre lo admiró como la que inventó el mito. Claro, O sea, él el que inventó inventó el mito, sí. el que inventó el Es mito. una especie de Pigmalión, se da mucho en el Sí. cine, en estas Sí, estrellas una del adoración extrema por el personaje, la que la fue también incluso perfilando físicamente, porque bueno, si vemos a Marlene en las primeras películas, pues el físico tenía pues unos 15 kilos más de lo que luego más adelante sí. en El Ángel Azul, por ejemplo. De hecho, tiene un era físico rellenita. Sí, es decir, imponente. en principio, sí. Era recia, yo no diría rellenita, yo diría recia. Bueno, Sí, acepto. por Y decirlo luego de- se fue afinando. Sí, en efecto. Bueno, en ahí la efecto. fue afinando. Bueno, vamos a pasarle aquí ya el testigo El que- a Emilio, precisamente por la evocación de lo que estamos diciendo, ¿no? Un poco ese ambiente de esa Alemania de ese momento, Sí. la figura de Marlene, por supuesto, la eclosión Sí. de Marlene, ese momento de Bueno, es un eclosión, momento de efervescencia y, social por y supuesto, artística. y el nazismo al acecho. El nazismo Porque también es que un esto es momento de- importante, esto es muy importante. Por eso te lo Bueno, planteo. pero es que la tensión política proviene precisamente de la fuerza de los movimientos revolucionarios de izquierdas y del auge del nazismo. Porque a toda acción se opone una reacción de la misma Contrarrevolucionario. intensidad y sentido contrario. Bueno, de la intensidad no lo sé, porque ganaron bastante más. En fin. Pero bueno, No, bueno, decía yo que naturalmente estas sí, te dos pusiste fuerzas... newtoniano en un momento. Estas, pero bueno, que en esta, sí, digo que es verdad, hay una oposición de Hay fuerzas una clara. tensión allí porque es un y- momento prerevolucionario, lo que pasa es que la revolución se decantó por la Revolución Nacional Socialista en vez de por la reunión, En vez efecto, de por la y yo Revolución creo, Comunista. y yo creo, por eso te lo, en fin, por eso te lo pasaba a ti, y ahora te voy a renovar la oferta, es decir, por eso es que yo creo que realmente, en efecto, triunfa después la Revolución Nacional Socialista, entre otras cosas, ¿acaso, ya te pregunto, por la degradación? No, yo creo que eso es del- una coartada moral. Cuando estos ganan siempre necesitan justificarse, y una de las justificaciones era la idea del Entartete Kunst, ¿no? El arte degenerado que estaba allí invadiendo las purezas arias y que especialmente en Berlín se enseñoreaba, no únicamente a través del cabaret, sino a través de todas las vanguardias, que eran igualmente degeneradas. Es decir, que la idea de degeneración aria, o sea, de los proarios estos nazis, era muy amplia. Se convertía al final en una excusa para, en fin, librarse de los enemigos políticos, porque los de izquierdas eran unos degenerados intelectuales, los freudianos eran unos degenerados sexuales, los del cabaret eran más todavía, en fin, al final no era más que una coartada para librarse de enemigos políticos. Violentamente, claro. Sí, bueno, en la práctica sin duda. En la práctica. Mi pregunta no tenía tanto que ver con la... Por otra parte, la degeneración moral del cabaret y de esto, y en fin, de ciertos círculos dentro de las vanguardias, era minúscula. cierta relajación en toda- de costumbres, Pero digamos. eso es minúsculo, porque ya digo que Berlín era una isla, es decir, que el porcentaje de gente afectada por las presuntas degradaciones estas era ridículo. O sea, suponer que eso es un motivo para... no es más que una coartada inmoral. Bien, entonces, en consecuencia, porque claro, hoy no se trata de analizar el Tercer Reich y su evolución, no es eso, acaso Ya, otro claro. día, en fin, que nos De daría hecho, la para... mitad de los jerarcas esos estaban metidos en este tipo de historias. Es decir, los que iban al cabaret no eran precisamente los obreros revolucionarios. No. Sí, no, claro, sin duda. O sea que- Sin duda. Pero el sentido de la doble moral y estas cosas, y de la triple moral. Al final era tan Eso- degenerado el cabaret como la ópera brechtiana, que también
sea, las razones de la degeneración eran simplemente la oposición al movimiento nacionalsocialista. Eso era lo que el marchamo Bueno, de todos modos, de degeneración. claro, de todos modos, en fin, no es lo que nos ocupa hoy, pero seguramente sería de reconocer que la consideración de coartada lo es siempre por parte de cualquier elemento revolucionario. Claro. Quiero decir, siempre hay una coartada previa, es decir, previa, porque forma parte de la estrategia. Claro, necesitan entonces, un poco lo que decía Emilio, necesitan claro. esa justificación de alguna manera para luego hacer lo que hay quieran. un fondo de verdad. De hecho, la novela sobre la que se Insuficiente. basa El Ángel Azul es una novela profundamente moral, porque plantea el problema de, en fin, la tensión mal resuelta o trágicamente resuelta entre las pulsiones, los instintos y la parte, diríamos, animal y sexual y el intelecto que no puede gestionarlo. El profesor Unrat, el protagonista, se va hundiendo en una especie de descontrol que le lleva pues a lo que lleva, a una especie de esclavitud ahí sexual de la inocente. Sí, es un personaje complicado el de Lola Lola, ¿eh? No es tan, no es mala en realidad. Es así. Es así. Justamente. Bueno, yo creo que es del todo a propósito. Yo estaba a punto de decir algo parecido, pero qué bien que ya lo dijisteis. Es decir, y pero además, esa especie de humillación progresiva en la cual un intelectual de moral intachable, que empieza la película yendo a buscar a sus alumnos allí para quitarlos y cae bajo el hechizo y se va degradando, es una novela profundamente moral y plantea un problema, o sea, no es para nada arte degenerado. Sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, y en todo caso, desde el punto de vista de la película en concreto, es una obra maestra del cine. Yo creo que sí. Vamos, pero yo creo que indudablemente, ¿no? Yo creo que esto es de un reconocimiento general, ¿no? Sí. Salvo los nazis, que no creo que lo admitieran. Película, en todo caso, de 1930, se ha dicho desde el punto de vista de la estadística. Es decir, y de la estética, porque la recia Marlene estaba, en fin, todavía era una estética que la de aquel tiempo, donde la mujer pues tenía que ser, pues eso, en fin, el prototipo era madre y después madre y trabajadora. No hay más que ver los carteles de la Revolución Soviética o los carteles nazis para darse cuenta que no eran frágiles y glamurosas mujeres las que eran atractivas para el Estado totalitario en cualquiera de las dos versiones, sino que eran mujeres que pueden dar hijos a la patria y trabajar y coger un fusil si hace falta. Sí, así es, así es. Claro. Pero bueno, dices bien lo de que desde una y otra perspectiva. Desde una y otra. Porque en definitiva... El tipo físico era igual. Que era Claro. Bueno, vamos a ver, pues en efecto, Marlene resultaba una belleza fría, metálica, distante, naturalmente un poco fatal en el sentido de que muy fatal, lo que dice Emilio, muy que fatal. lleva a la perdición, seductora, y todo esto es lo que quería decir, y todo esto conduce a la mujer fatal, pero con una cierta inocencia por su parte. Sí, es un animal, porque no puede evitarlo. Hay algunos planos allí, es que efectivamente es tóxica, porque es así, ella emana una sexualidad que vuelve locos y degenera, digamos, a los hombres, pero... Sí, es curioso también lo que mencionabas del profesor, cómo poco a poco se va degradando. Sí, es que no puede simplemente evitarlo. Primero viéndola, luego acercándose, luego se casa con ella, y lo denigra. Hay una escena bastante triste cuando él hace de payaso y es una cosa patética. Acaba de forma patética. Sí, hasta que la quiere matar allí cuando la intenta estrangular. Claro. Y bueno, el final tampoco vamos a hacer el spoiler para el que no lo haya visto, pero bueno, suponiendo que haya alguien que no lo haya visto, se merecía el spoiler, ¿eh? A estas alturas yo no tengo piedad con la gente que no ha visto dignidad. determinadas películas después de 50 años, ha tenido un poquito de tiempo. Sí. Bueno, ya es de ver que Emilio viene beligerante. Sí. Y La Gran Bretaña me ha hecho así. Y rebelde. Además perdieron en los mundiales, allí hubo una especie de revolución allí, que coincidió además con la crisis de gobierno, la salida del Johnson y el otro. Y se juntó todo. Sí, se juntó todo. Yo vengo allí. Bueno, por otra parte, todo esto que estamos describiendo de Marlene Dietrich, que en definitiva es lo que explica ese carácter de mujer fatal, a todo esto hay que añadir, porque son aditamentos complementarios de gran interés. Tú citabas, antes de iniciar el programa, hablabas de las piernas, ¿no? Sí. De Marlene. Claro, las piernas de Marlene... Que a nosotros nos parecen así como un poco
en fin, tú columnarias, decías decía yo, columnarias, sí, tú decías- son así, no Sí, musos aquellos, sí, sí, que ya sí, no se sí. ven, pero que en su momento resultaron absolutamente chocante y de hecho fascinante, estuvo sí. prohibida Sí, sí. la película en algunos países y Marlene, curiosamente, una de las anécdotas que se cuentan es que guardó una copia para evitar que se perdiera y durante muchísimos años Aquello tenía era copia original de la película. de una para- lascivia. Eso yo no lo sabía. Sí. Pero lo del... Y aquí lo en de España prohibir- teníamos a Estrellita Castro, que tenía unas piernas también similares, aunque era más bajita, Sí. pero que también era una cosa que hacía que la gente, Sí, sí. vamos, si fuera de romería al cine. Hombre, no vamos ahora a hablar de la geometría de las piernas de una mujer. Pero tú fíjate, Pero por ejemplo, es evidente... ¿cómo se llamaba la de Ya hemos pasado? La mujer esta completista española que Ahí sí. representaba el espíritu del Sí, bando franquista. Sí, sí, sí. Ya me sale el nombre. Sí, bueno, a ver si lo digo yo, porque además el Ya hemos pasado... Sí, que Es- respondía Claro, a lo de pasarán es los una- fastis, es- entrarán los fastis en efe- Bilbao, en cuando el efecto. gato se come Bueno, el bacalao. Sí, por cierto, si no se ve desde una perspectiva, en fin, excesivamente Bueno, ideológica y demás, pero Ya hemos pasado, tiene muchísima gracia castiza, ¿no? Sí. Diciendo, Bueno. digo, Pues yo lo sacaba porque no me sale ahora el nombre de la señora esta. La sí, completista, hombre, sí, es, Sí. a ver... Bueno, pues el tipo físico al que iba yo era un tipo físico que no es para nada el nuestro. No. Desde nuestro punto de vista era, pues eso, recia y más bien retaca. Entonces hay que ponerse también que en esa época el tipo físico atractivo Claro, resultaban claro. este tipo de mujeres. La mujer alta, delgada, de pómulos así, era una mujer enfermiza, cocainómana, era el ideal de la femme fatale heredado del simbolismo, del azul como una ojera de mujer que canta Lara, ese tipo de mujer así que arrastra a los hombres a la perdición, como es sabido, caso. Sí, claro, sí, la vulgar sirena de las zarzuelas. En fin, así claro. es, así eso. es. Es un prototipo sacado un poco de, yo diría que de la alta cultura, no de la cultura popular. La cultura popular era de mujeres como tipo Estrellita y esto. Sí, sí, sin Lo otro duda, es sin un duda. ideal decadentista sacado de los opiómanos Bueno, y- y decadentes simbolistas tardíos. Sí, así es, así es. Y si cabe, en el caso de Marlene, en fin, por subrayar ya de una manera redondeada ese aspecto que psicológicamente tiene una importancia decisiva, su voz ronca, que yo creo, en fin, grave, podéis... un estilo, claro, te la iba a forma decir a ti en lánguida particular que... de claro, cantar las canciones Bueno, cuando en la hablamos película. de Bogart, ¿os acordáis? Una de las cosas que subrayábamos de Era- Loren Bacall era precisamente eso. esa voz. claro, claro, Sí. claro. Eso, claro. durante muchos años después, además, cuando empezó el decaimiento, ya no salía tanto en las películas a partir de Sí, finales de pero los cantaba. 50, cantaba y hacía, bueno, pues recitales por todo el mundo, incluyendo pues en las grandes ciudades de Europa. Cuando ya Rita y Marilyn eran las protagonistas que atraían al gran público, ella ya estaba un poquito de capa caída, pero siguió hasta muy, muy tarde, enfundada en esos trajes de chifón que le marcaban la silueta que muy bien había definido John Stenberg, de marcar los pómulos. Se dice que fue una de las primeras actrices que se arrancó las muelas del juicio para hacer más prominente los pómulos y mantener ese aspecto delgado. Esos 15 kilos que perdió después del Claro, Ángel Azul, los mantuvo así hasta los 90 años. Sí. Entonces, bueno, pues ese estilo marcó toda su vida y yo creo que era, en los últimos años por lo menos, que ya fue una mujer que vivió un poco el sueño de lo que había sido. Y no quería que la vieran, huía de las cámaras, no daba Es lo triste entrevistas. de ser guapo. Bueno, acaban estilo Greta Garbo, que también Greta había... Garbo le pasó igual, lo que había- pasa es que con 30 años. Claro, Lo de Greta Garbo lo fue un de poquito Greta Garbo, prematuro, sí. yo creo. Pero Sí, bueno. en este caso no, fue longevo y, Claro, o sea, y fue merecido. Pero bueno, evidentemente que estábamos en esa época, año 30, Stenberg la quiere convertir en el mito, van al estreno de la película El Ángel Azul en Estados Unidos y ahí ya Stenberg extiende todos sus tentáculos para colocarla en Hollywood como una actriz diferente. Y un poquito había, que también esto se mencionó muchas veces, había un cierto pique entre, por lo menos delante de las cámaras y de cara al público, entre Marlene y la Garbo.
la Garbo estaba con la Metro-Goldwyn-Mayer y Stenberg consigue un contrato con la Paramount para que esta sea pues la actriz que haga un poco sombra a ese estilo de Greta Garbo, con esas cejas afeitadas y esas cejas un poco tatuadas, ese estilo de pelo, el aspecto andrógino, un poco esa faceta. Hablábamos tú y yo el otro día de eso, Claro. es verdad, ¿no? De todos modos, yo creo que tiene una significación más, ¿cómo diría?, enigmática. Yo creo que más marcada Marlene. Sí, yo también. Me da a mí la impresión, ¿eh? Sí, supo mantener más ese misterio, Sí, esa claro. distancia. Pero es que el glamour ese distante es muy de cine mudo. Claro. Entonces lo hereda Arrastraba. sobre todo el cine en blanco y negro. Luego se va perdiendo. Realmente Sí, las con la grandes llegada- estrellas de los años 50, 60 El ya son muy Technicolor, próximas, sí. ya son... En no, efecto, hasta las de más ahora efecto. que ya salen y hacen anuncios en la tele. Ya, entonces, En ya efecto. se acabó Ya el glamour. pierde. El glamour era un poco divinas, entonces estaban Claro. como en otro plano. Claro, Aquellas por luces supuesto. que tenían. Era y todo las el fotos Star aquellas. System en función de la Claro, actriz claro, o del entonces eran actor. una Los cierta- encumbraban sí. y los tenían alejados de las noticias. Claro. No que te puedes imaginar com- yendo a la compra allí con una bolsa del Lidl, a ninguna de estas. Bueno, vamos a hacer... A centrar Sí, porque, el tiro. en fin, ahora tienes que ponerte a trabajar ¿Qué tengo con que la decir? recomendación de lectura. Ah, toca ya la naturalmente. recomendación. Claro, Yo sí, ahora porque estaba allí ahora es tiempo... ese momento en la mágico. languidez, porque era así, las fotos eran de una languidez, esa mirada caída, los párpados, esa cosa así, en fin. Yo estaba ahora en la Bueno, languidez. a Con de los ver, años- Hitchcock también tuvo las suyas. Bueno, sus más y sus menos. permitidme, Sí. eso Adelante. más Bueno, luego, tarde o en venga, otro pues, momento. sí, sí. Ahora Pues es mira. tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Pues como estuve fuera, voy a recomendar no uno, sino dos, que son Bien. pequeños, dos si son pequeños, como dice la frase hecha, libros, que son en realidad complementarios, porque el uno es la continuación del otro. Este se llama Cuentos infantiles políticamente correctos, y este otro se llama Más cuentos infantiles políticamente correctos. Son del mismo autor, y bueno, son maravillosos. Hay que darse cuenta que son libros del año 95, en su versión original, 95 y 96 o algo así. Y sí, 96. Que entonces en aquel momento la corrección política estaba empezando en Norteamérica, aquí todavía no sabíamos lo que era, y ahora resultan de una actualidad pasmosa, claro. O sea, Premonitorios. son libros totalmente proféticos, realmente, y la sátira, porque son parodias, claro, es tan descacharrante, yo lo recomiendo vivamente. Voy a leer un trocito de la introducción, donde el autor declara cuáles son sus intenciones al reversionar cuentos clásicos, como La princesa del guisante, Caperucita, bueno, los cuentos de toda la vida, a los que, digamos, purga de sus incorrecciones políticas y reescribe, pues, en fin, en este paradigma, por decirlo así, que es la corrección política rigurosa. Bueno, a lo mejor ahora ya no cumplía con el estándar, pero en aquel momento, en fin. Entonces, dice, no cabe duda que estos cuentos originalmente escritos cumplían una función determinada consistente en afianzar el patriarcado, etcétera. Bueno, pero yo creo que con esa frase de afianzar el patriarcado ya sabemos un poco. Entonces lo que él va a proponer es, dice, deseo disculparme de antemano y animar al lector a presentar cualquier sugerencia encaminada a rectificar posibles muestras en sus versiones, de lo que todavía pueda quedar de los distintos aspectos de ese patriarcado que los cuentos tradicionales contribuyen a sostener y a perpetuar. Dice, deseo disculparme de antemano de cualquier resto de actitudes inadvertidamente sexistas, racistas, culturalistas, nacionalistas, regionalistas, intelectualistas, socioeconomicistas, etnocéntricas, falocéntricas, heteropatriarcales o discriminatorias por cuestiones de edad, aspecto, capacidad física, tamaño, especie u otras no mencionadas, ya que no me cabe duda de que de mi intento por desarrollar una literatura significativa y desprovista de cualquier posible arbitrariedad y de la influencia de las imperfecciones del pasado, ha de hallarse necesariamente sujeto a errores. Entonces, es así. Entonces hay que leer los cuentos para ver las versiones políticamente correctas de La Cenicienta o de... En fin, a mí me encantó este libro y este otro que es un poco lo mismo y es muy divertido.
incluso para los políticamente correctos, yo creo que necesitan un poquito de humor, porque lo que caracteriza las actitudes inquisitoriales es la rigidez, la falta de autocrítica y el más absoluto sentido, vamos, la carencia más absoluta del sentido del humor y del ridículo, por cierto. Yo creo que también les venía bien leer estos cuentos anti-heteropatriarcales, antifalocéntricos y anti todo... Yo no puedo toda sino sumarme política. Con absoluto entusiasmo a todo eso que dices, eso sí, salvo a esa parte, yo también, en fin, a mí me gustaría... Tú contribuye, haz una crítica. Aún le queda un poquito de... Aún se le nota el plumero en... Sí, no, sin duda, sin duda. Lo que ocurre es que yo me temo que esa exhortación al sentido del humor de los políticos, a lo mejor. de los políticos políticamente correctos, Sí, bueno, yo creo que es una tarea imposible, de la que yo estaría encantadísimo de rectificar, pero de manera sonora y mayúscula. Pero yo creo que no, sentido del humor poquito, más bien escaso. Si no, era imposible, sería imposible que se dijeran las cosas tremendas que se dicen por parte de personas, en fin... Pero es que hay muchos damnificados por los cuentos tradicionales. Dice en la contraportada, eran cuentos sexistas, discriminatorios, injustos, culturalmente tendenciosos y denigrantes para las brujas, los animales, los duendes y las hadas. Entre otros muchos más damnificados por esa tradición heteropatriarcal y falocéntrica. Bueno, pues a ver... Es decirse, que es una editorial que yo no sé si funciona todavía, porque claro, el libro al fin y al cabo ya tiene unos años, pero bueno, si se puede encontrar por ahí, que se compre y que se disfrute, es porque son divertidísimos, desde luego. Bueno, pues ya, en fin, Emilio nos hizo su recomendación de lectura, desde luego, del todo recomendabilísima, pero del todo recomendabilísima. Y para el verano, además, una cosa un poquito así divertida y ligera, ¿no? Y sí. Sí. Yo creo que es muy interesante, porque, claro, pensaba traer la Divina Comedia, pero al final dije, voy a llevar algo ligerito. Bueno, está bien. ¿Tú has traído la Divina Comedia? Que nos acaba de hacer. ¿no? En todo caso, lo mío, yo creo que veraniego, ¿por qué no? También, pero en fin, con otro carácter, ¿no? Yo hoy voy a recomendar un libro que a mí, naturalmente, me parece una lectura provechosísima desde el punto de vista también literario, desde luego, y de referencia histórica más reciente, de la historia española más reciente, de los últimos, de hace unos 100 años, números redondos, ¿no? El autor es un gallego, orensano, Xosé Ramón Fernández Osea, mucho más conocido con el seudónimo simpático de Ben Chosei. Un seudónimo chino. Sí, cierto. Bien, Ben Chosei estuvo en la guerra de Marruecos, en lo que él llama la Rota de Annual, y escribió Crónicas de Marruecos, así se llama el libro. Bueno, naturalmente escribió otras cosas. Ben Chosei es un poeta de cierto mérito, es un ensayista interesante y además de variados temas, también desde el punto de vista narrativo, como es de ver, colaboraciones periodísticas y demás. Me temo que es una persona, digamos, no tan conocida como se debiera, me da la impresión. En todo caso, esta edición que tengo aquí, Crónicas de Marruecos, tras la Rota de Annual, y que voy a mostrar a la cámara, a ver, no sé con qué mano mejor, ¿no? Es una edición de Sotelo Blanco, un editor gallego de origen, pero que lo edita en Barcelona. Es una edición de 1983, no, perdón, 85, y está prologado por Camilo José Cela. Es un prólogo tan breve como enjundioso,
Y yo me voy a permitir leerlo junto con algún otro párrafo más, ya del cuerpo literario de Benchosei, pero yo creo que la introducción, el prólogo, quiero decir, de Camilo José Cela, yo creo que es revelador de muchas cosas, además. Dice así: la historia, decía Tucídides, es un incesante volver siempre a empezar. En este bajo mundo nadie escarmienta jamás, y ni siquiera aprende, en cabeza ajena, y al hombre deben repetírsele cada mañana las razones a las que nunca atiende. Bueno, yo creo que esto es que podría ser... Muy actual. Yo creo que sí. Es decir, eso es más que actual, eterno. Lo podía decir Tucídides, lo podía decir Vico y lo puede decir Tuñón de Lara, eso cualquiera. Sí, bueno, pero quiero decir, es que la falta de escarmiento está ahora mismo, es decir, actitudes determinadas que suponen provocaciones inequívocas que no debieran de darse para una convivencia más fecunda, en fin, participativa, generosa y todo lo demás, pues no. Y yo creo que esto viene muy a cuento. En fin, sigo con el prólogo de Camilo José Cela a Crónicas de Marruecos de Benchosei. Dice: y al hombre, decía, deben repetírsele cada mañana las razones a las que nunca atiende, más por malsana ignorancia que por torcida voluntad. El hombre es animal muy tosco y además presuntuoso, y esos dos ingredientes de su persona, quiero decir, la tosquedad y la presunción, lastran todo su paso por la vida. Bueno, después explica que la crónica es la historia escrita por el actor que la vivió o a mayor distancia por el espectador. Tengo una pregunta, ¿las escribió como crónicas periodísticas para editarse en el momento? No. De hecho están fechadas, de hecho, bueno, ya es un buen comentario porque voy a decir que están fechadas. Por ejemplo, abro esta página y dice aquí: hay un texto, ese texto tiene un título previo que se titula, en este caso, Patología Marcial, y al pie, después de un par de páginas, dice: en el RIF, febrero de 1922. Es decir, él va haciendo eso con puntualidad, podríamos decir de diario, aunque no sea diario en sentido estricto. Pero lo publica mucho después. Por supuesto. De ahí que tenga un carácter de crónica viva y auténtica, inequívoca. Entonces, bueno, Camilo José Cela sigue haciendo, después hace un elogio del autor, un elogio justificado por otra parte, habla de su ejemplar paisano y muy querido amigo Benchosei, que estuvo en la campaña del Rif, claro, tras la rota de Anual, cuando el general Silvestre parecía que se iba a comer el mundo y la tropa española fue devorada por los rifeños. Bueno, aquí ya es que, claro, a mí este tipo de cosas me van provocando situaciones de comentario que voy a omitir porque el general Silvestre está detrás de una frase que Alfonso XIII le dijo: olé tus... atributos, justamente, sí. Y al final lo de olé, claro, pues, en fin, fue un olé, pero de otras características. De aquellas tristes calendas, dice Camilo José Cela, nos dejó testimonio escrito muy dramático y veraz, precisamente en las páginas de La Zarpa. La Zarpa, hay que decir que era una revista de la época que estaba dirigida por Basilio Álvarez. Basilio, como dice Camilo José Cela, el Montaraz, Basilio Álvarez, ¿no? Pero en sus palabras podemos rastrear la realidad, sigue escribiendo Cela, de muy amargos sucesos españoles. En fin, José Ramón y Fernández Osea, lo dice así José Ramón, es un gallego en cuyo espejo debiéramos mirarnos
todos los gallegos, ya que en su superficie bruñida por la sabiduría y los años se reflejaron siempre las mejores razones de amor hacia nuestra tierra y nuestra vapuleada y siempre confusa historia. En fin, esto es lo que en el prólogo dice Camilo José Cela. Hay una introducción muy interesante que por razones de tiempo pues no voy a leer, del propio Benchosei, pero muy interesante, y como ya cité hace un momento, pues va haciendo un diario, va escribiendo páginas, en fin, a las que pone títulos determinados. Es probable que en principio no hiciera el diario con intención de publicarlo, claro, sino que se decidiera mucho más tarde, ¿no? Sí, bueno, en principio en la zarpa, pero de una manera tal, y bueno, esto de hecho es la primera edición. Es la primera edición. Sí, esta es la primera edición en 1985. Bien, entonces, pero es muy interesante, tiene esta frescura, ¿no? de lo veraz y del momento. En efecto. Entonces, me parece de citar, es que esto del tiempo es un lío, ¿no? Porque tenía yo por aquí una consideración sobre una de las jornadas, ¿no? Pero bueno, si no me aparece debidamente, que tenía que ver con el ámbito de la Legión, que es donde él había estado, naturalmente, porque aquello era, es decir, en las fuerzas de la Legión, que acababa de ponerse en marcha, por otra parte, que acababa de ponerse en marcha. Entonces, pero bueno, no sé si anda por aquí, la verdad es que no vine yo proveído, como otras veces, de marcapáginas, y entonces, pues claro, es un lío. Sí, encontrarlo ahora. Claro, encontrarlo ahora. Con lo cual yo me parece que ya... es que quería referirme a él porque hace un comentario precisamente sobre Galicia, lo gallego, ¿no? Pero, en fin, es muy interesante. En todo caso, sí puedo citar lo del final, porque eso lo tengo muy cerca aquí. Él hay un momento en el que pide una gaita para los legionarios gallegos de allí, ¿no? Y entonces, a través de la zarpa de Basilio Álvarez, pues, en fin, aparece la gaita, se la llevan, etcétera, ¿no? Entonces, muy curioso. Aquí hace un comentario sobre personas vinculadas al galleguismo, Ramón Cabanillas, Fernández Mato, Vicente Risco, Villar Ponte, etcétera. Y en todo caso, hay unas prosas de Risco con las que yo creo que podemos cerrar esto, fechadas el 22 de abril de 1922, en las que dice así: o Monte Mauro non é o Monte Medulio, dicía fai pouco Benchosei. Escribe así Vicente Risco, comentando a sumisión dos Benissaiz, os que puñen comparanza co Aquiles galegos de outrora, que primeiro quixeron ser mortos que romanos. Os galegos de agora non temos Monte Medulio, ver se os que andan por África traen algo de prendido. Empieza así y termina de la siguiente guisa: cando un galego se pon a espreita dentro de si mesmo, atento ás voces da súa propia e alma, si é que sabe escoitar o silenzo, como os grandes espíritus da súa raza, verá que ali está a terranai a cantar cántigas de liberdade, cántigas nas que esta feita esperanza a lembranza gloriosa de Medulio, cantos de profecía. Termina Vicente Risco. Bueno, yo creo que es un libro, Crónicas de Marruecos, de Benchosei. Yo creo que vais a pasar un rato muy interesante desde el punto de vista del reconocimiento histórico, de aquello de la rota de Anual, también dicho el desastre de Anual, y
una página de la historia de España de hace 100 años redondos y desde luego con una excelente literatura, la de Ben Chosey. Y hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y vamos con lo nuestro, con nuestra Marlene, ¿verdad? ¿Verdad? Claro, claro. Nos habíamos quedado por allí por los años 30 cuando aterrizaba en Estados Unidos, sí, de la mano de Stenberg, en efecto, que la convierte, consigue el contrato con la Paramount y es donde comienza, digamos, el mito de Marlene, donde empieza a perfilarla físicamente para hacerla adelgazar unos 15 kilos, acentuar eso es lo que decíamos rasgos, hace un momento, sí, claro, sí. todo ese Sí, físico toda que esa luego mantuvo. morbosidad de la mujer fatal, claro. Sí, para acentuar todo eso que había hecho en estas primeras películas, pues lo acentúa con 6 o 7 películas donde prácticamente la encumbra. Yo creo que ella era una gran actriz, además de una estrella, y además del glamour, pues después siguió una carrera Claro. con papeles muy interesantes donde se salió un poco del personaje, ¿no? La mujer fatal glamurosa. Sí, Sí, tocó un poco yo no todo. puedo estar más de acuerdo en que era una extraordinaria actriz, sin duda. Me interesa, porque después el tiempo ya se sabe lo que pasa, me interesa subrayar especialmente también algo muy conocido y que, por cierto, subraya y acredita su carácter de actriz también, que es la cantante Marlene Dietrich. La cantante Marlene Dietrich, que claro, no podemos dejar de aludir a Lili Marlene, esa extraordinaria canción. Que Curiosamente cantada por los dos bandos. Sí, sí, en eso un lo momento dado, decíamos ¿no? el otro día. Comentábamos el Claro, otro es día. que eso es interesantísimo. Sí, porque no es una historia ni alemana ni aliada, es una historia de un soldado en la que cualquier soldado se puede reconocer. Y Claro. de cualquier bando, sí. Claro, una historia de Sí, amor bueno, ahí sentimental. nos está sirviendo realización imágenes muy a propósito de Marlene, en fin, y de Marlene Dietrich, y por extensión de Lili Marlene. Claro. Es verdad, Lili Marlene, canción mítica, esta vez sí se puede usar, ¿por qué no?, este vocablo de mítico, y que tiene esa característica, yo creo que, en fin, de muy escasa Sí, coincidencia, ¿no? pocas veces claro, el que ocurre. dos bandos contendientes desde el punto de vista beligerante, enfrentados, enemigos, podríamos decir en sentido, ¿verdad?, pues se acogen a la misma canción. Bueno, por otra parte, y por citarlo de canciones, la Lola Lola del Ángel Azul, del cabaret Ángel Azul. claro, es decir, también es otro corpus musical, Sí, y otro, que repitió en casi todos los conciertos que luego y los recitales que Lo luego que pasa es que iba Lola dando. Lola es una canción de cabaret. Sí. Eso, provocativa, juega con los Claro. dos sentidos, es una canción... Sí, el más- lugar, claro. el lugar no Yo es el relacionaría Madison Square Garden. el Lola Lola con el Put the Blame on Mame de Sí, la pues sí, otra, pues sí. que sí, tiene pues ese sí. punto, claro, Pues hombre, sí, más sí, elegante sí. porque aquello no era un cabaret, que era un casino de Las Vegas, pero Claro. el fondo es un poco el mismo, la provocación y el atractivo sexual. Y la otra no, la otra es una canción sentimental y, en fin, que por cierto retomará Fassbinder con Hanna Schigula en su momento. Sí, 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 sí. También sí. canta Lili Marlene. Sí, es que, claro, la canción trascendió época, trascendió actores, actrices y es una canción que incluso hoy en día hay versiones muy modernas de esa canción. Bueno, sí, yo Pero me bueno. acuerdo. Pero... Bueno, todos nos acordamos, Pero bueno, ¿no? de la Estamos Lili hablando de Marlene, Marta Sánchez. de Marta ¿verdad? Sánchez, Claro, Bueno, claro, bueno, claro, bueno. claro, claro. Era una versión Bueno, puesta al tampoco, día. Claro, es decir, en las tropas. Puesta al día, exactamente, pero bueno. exactamente. Bueno, Ahí está, o sea, no, sí, 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 era poco una Lili atemporal. Marlene cantada por nuestra Marilyn, En el cual es un cruce ahí de mitologías, en digamos. efecto, en efecto. Pero bueno, En efecto. Bueno, Marta Sánchez, por otra parte, que caramba, además de ser una chica guapa y todo esto, y cantar Soldados del Amor, así es, así para es. vengar a nuestras Así tropas y es, mantener el sí, espíritu, sí, como sí, la de verdad en Corea. Bueno, y además coruñesa.
Sí, sí. Que, Sí, en fin, señor. que eso, que todo ayuda. Claro, y es bueno, decir, ¿verdad? indudablemente, además de todo lo que estamos comentando, tiene un talento musical Sin y duda, una sin voz duda. increíble. Y Sin canta, duda, sin duda. yo le he visto una versión de la canción esta, bueno, la de una de las míticas de la copla. Tiene una canción, yo creo que fue finales de los 90 o algo así. Y sin embargo te quiero. Y sin embargo te quiero. Tiene una versión de Y sin La embargo te conozco quiero. Y bueno, tampoco viene a cuento en el momento de Lili Marlene, pero dicho sea de paso, formidable. Sí, sí, Formidable. es Puede una cantar lo que quiera. Bueno, pues, en fin, Marta Sánchez no creo que te coincida, pero como nunca se sabe, naturalmente, estás viendo? invitadísima al plató de Crisol de Cultura. A que nos cantes invitadísima, invitadísima. Bueno, vamos a ver. Bien, Sí, ya. en efecto, la referencia de películas, bueno, yo creo que, en fin, por aquello de ir, ¿verdad?, avanzando un poco en la consideración, va a trabajar después con actores, perdón, quiero decir con directores notabilísimos, Lubitsch, por cierto, ejemplo. es decir, Hitchcock Billy también, en fin, Wilder. Billy Wilder, Fritz Lang, claro, de lo que, claro. claro, justamente, Y Wells. justamente. Y Orson Welles, claro, es que hay dos pelis. Lo que, En un efecto, poco sí, en la es a línea lo que yo estás, quería llegar. claro. Claro, es decir, háblanos, Yo creo vamos que a hablar hay todos, pero de alguna- testigo de cargo y de sed de mal. Claro, Venga. efectivamente. Está Billy Wilder, director, el reparto formidable, testigo de cargo. Charles Lawton, yo creo que es, bueno, una de las películas imprescindibles. Podríamos el escoger gruñón. muchísimas. Bueno, ya vamos diciendo que, ya, en fin, ya lo digo yo de avanzada, algo ya comentamos, Charles Lawton Obligado. será Ese le vamos a actor, dedicar. sí, tenemos, en fin, es que tiene una cantidad de registros, es un actor tan, además yo creo que unánimemente reconocido. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Yo creo que hay poco... Habrá que hablar de La noche del cazador. Sí, Sin duda. bueno, de Bueno, tantas es que- cosas. Desde luego, yo pero- eso no lo perdono. pero Tiene de una tantas filmografía cosas, ¿no? insuperable. Sí. Y es cuna de un montón de actores míticos, pues, desde Marlon Brando, que admiraba a Charles Lawton de una forma increíble, por decir algo, Marlon Brando, y cantidad de actores que Sí, siguen bueno, aprendiendo, pasado el tiempo, de las interpretaciones. Bueno, y- Marlon y- Brando echó mano de él para, en fin, Sí, sí. interpretaciones personales, Personales, quiero decir. sí, sí, desde claro, luego. claro. Y bueno, con, en esa película- con ese físico, por otra parte, en fin, tan... El de Lawton no es muy Sí. parecido realmente al de Brando. No. Pero claro que es un físico que también limita un poco, o podría limitar los papeles, sin embargo, ha abarcado papeles. Es que además están en la igual, yo historia creo del que cine. igual hace que tiene una especie de rictus, digamos, bondadoso, que puede ser el más terrible. que todo lo contrario, es decir, es que es de una los cosa, peligros. sí, que morboso, es decir, Sí, sí, sí. es decir, no, en fin, bueno, pero volvamos a Marlene, A que es la Marlene, que nos porque ocupa, en esa peli, naturalmente. testigo de cargo, Charles Lawton, Marlene, Tyrone Power, también Claro, de esas- claro. de sus actuaciones, yo creo que de las mejores. Bueno, Tyrone Power, que se iba a morir pronto, Sí, además. la verdad es que fue una cosa repentina y sorprendente. Sí. Y ahí, pues sí, yo creo que un par de años después, no sé, no recuerdo Sí, ahora yo la fecha tampoco con exacta, precisión, pero por ahí le va. por ahí Sí, andaría. sí. Y bueno, yo creo que es una peli imprescindible en la filmografía de Marlene y en la de Tyrone Power, dicho sea de paso. Por supuesto, la de Charles Lawton. Y otra, yo creo que también habría que mencionar, que es Sed de Mal, Orson Welles, director. Es un papel muy inesperado. Hace un papel, sí, la verdad. atípico, fuera, yo creo que total. intentando salirse de esos papeles en la que la veíamos en el resto de películas, hace de gitana, hace un papel fuera de su aspecto tan alemán como veníamos diciendo, pero también formidable. Y la verdad es que trabajó con un elenco de directores y de actores, compartió pues, escenarios con pues, lo más granado de la época. Gary Cooper, una de las primeras películas cuando aterrizó en Hollywood, Marruecos, precisamente, con Gary Cooper, de Stenberg también, una de las películas que además marcó ese estilo andrógino, donde ella interpreta en el teatro, donde Gary Cooper está de espectador y ella hace con esa indumentaria de frac
y le tira una flor y él la coge de una forma un poco afeminada y se la pone en la solapa. Bueno, en fin, que cambiaba, le gustaba mucho jugar con esa androginia y cambiar un poco los roles a lo que se venía viendo en las actrices de éxito, sobre todo en Hollywood, ¿no? Toma la nacionalidad estadounidense, que eso también lo recordabas tú antes, y además en esa época, antes de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania de Hitler intenta arrastrarla, ya era una mujer de éxito, y querían arrastrarla a, bueno, un poco a convertirla en la musa del Tercer Reich. Y les dijo que no, usó una sonora negativa. Hombre, y además ella venía del cabaret berlinés, que era una cosa... Claro, totalmente... lindando con lo brechtiano. Claro, es decir, yo no sé de quién fue la idea por parte porque de los alemanes. físicamente Sí, el daba muy prototipo... bien con el prototipo de belleza aria, Sí. es decir, muy Lo decimos rubia, hace un momento, delgada, claro. ¿no? Pero lo que pasa es que a los nazis les valía cualquier cosa, porque por lo visto también les gustaba mucho, ¿cómo era? Estrella Castro, no, la otra, Imperio Argentina. Imperio, sí. Esa historia que se cuenta después en Sí, la hay niña una- de tus ojos. O una sea leyenda. que también, no No sé. sé. Sí. Por cierto, ya me salió el nombre de la cupletista, es Raquel Meyer. Raquel Meyer. Sí, verdad, claro, claro. Estuve ahí pensando y quién era. Pues, Sí, sí. Van apareciendo. Raquel Meyer. Pues eso, que en Estados Unidos ella se niega a participar del régimen del Tercer Reich y además con cajas destempladas los manda a freír puñetas. Ella estuvo muy comprometida Y, sí, con, fue de las con primeras, los aliados. sí, fue de las primeras en Podía participar haberse en puesto la un poquito de recaudación. perfil, porque como era alemana y tal y cual, pero no, no. Sí, sí, y pagó el precio, porque luego cuando ya pasó la guerra y volvió ya como cantante en la Alemania del oeste, No pues la recibieron no la bien. recibieron, la abuchearon bastante por traidora, la consideraban un poco... Pero ella no era una traidora alemana, era la representante del verdadero, Claro. del genuino espíritu alemán, que estaba traicionado por sus mandatarios y por la psicosis Claro. populista. Curiosamente en el lado oriental Correspondiente. sí la cogieron con una Porque los parte... alemanes orientales, la posición, diríamos, oficial, era que en realidad la Alemania había sido secuestrada por los nazis y Claro. el pueblo había sido forzado y tal y cual. Y No ellos, les representaban claro, y los para rusos nada. los habían liberado del nazismo. Claro. O sea que hay una Sí, hay un cierta- juego, sí, cada uno arrima el ascua a su sardina, Claro, claro. pero bueno, que ella en todo caso fue de las primeras mujeres en Pero ahora ya participar. tiene plazas. Y hay plazas Marlene Dietrich por ahí. Sí, claro. Al final la cosa La cosa cambia, pasa el tiempo y es las una heridas se posición de curan. una admirabilidad moral absoluta. Sí. La posición de ella. Bueno, de todos modos, en fin, sin necesidad de notación política, ¿no? Pero que los rusos hayan liberado a... Bueno, es la posición María- del gobierno, Es del gobierno tremendo eso, de quiero la, decir. de la, Sí, de no, la- claro, a la claro, democrática. claro, es que- no sé si la gente lo pensaría así, no pues creo. yo- pero no, si yo lo la digo posición para que a oficial era lo esa. mejor hay algún ingenuo que lo oye sin más Sí. y hoy, a día de hoy, por eso me permito aclararlo, ¿no? Porque claro, no solo no liberaron, sino que hay que ver, Bueno, sustituyeron un totalitarismo por otro. claro, Con lo cual los pobres pasaron de lo que Guatemala hizo- a Guatepeor. y en todo caso, en fin, cómo actuaron las tropas rusas al entrar en Alemania. Circunstancia de la que naturalmente se habla regular, tirando a poco, ¿no? Sí. Pero bueno, en fin. Es que de lo que ya se habla de una manera más o menos genérica y sobreexagerada no hay nada que decir. Hay que decir precisamente, en eso consiste la disidencia. Es decir, De lo que se Abriendo mantiene para casa, oculto, ¿no? claro, y no se comenta. claro. ¿no? Decía la canción de Máquina Baja, ¿no? Es Máquina Baja. Sí, claro. Máquina Baja decía, en fin, bueno, no sé si sabéis de qué va esto, pero... A ver, ¿a dónde vas a llegar? No, que en la letra de la canción de Máquina Baja, Maqui Poeta, el último chorizo que queda, el último profeta, había un momento en el que, siguiendo la letra, decía más o menos así: y al final la disidencia te da el conocimiento. Y al final la disidencia te da el conocimiento. Solo sea aplicable a la humilde humanidad de Máquina Baja, yo me sumo con entusiasmo. Es decir, sí. Bueno, en todo caso, bueno, estamos del todo de acuerdo. Por cierto, mira, hablando de la disidencia y estas cosas, dijo el papel de la gitana, Sí.
de Marlene, y yo me acordé ahora, es pena que no podamos, en fin, ponerlo, pero nos decía Emilio hace un rato, bueno, digo, antes de empezar, naturalmente, este programa, nos decía, salió el nombre de gitana y dijo, pero se puede decir gitana todavía. Es decir, claro, sí, bueno, pues sí, aquí desde de forma natural. Aquí se puede decir, claro, aquí se puede decir gitana, gitano y lo que sea, si quieres, de una manera cíngara, espontánea. pues bueno, Claro, de una manera espontánea y natural. Es decir, a mí se me puede decir, en fin, cualesquiera otra cosa, siempre que obedezca a un criterio razonable. Si no, pues en fin, ya veremos. Bueno, en todo caso, como el tiempo ya nos va apurando, a mí me parece citar algunas de las frases, tuvo muchas, fue una mujer prolífica en frases rotundas, sí, e interesantes, ¿no? Porque tenía un carácter, como claro, dijo a antes, eso, sí, a eso me refiero. Por eso me parece subrayar algunas en particular y que las comentemos, tú en particular desde tu perspectiva, naturalmente digo la tuya por supuesto, pero digo lo que puede tener de injundioso, filosóficamente hablando, ¿no? Bueno, a mí me parece que hay una de ellas, que en fin, yo creo que es una declaración de principios que podría estar en el frontispicio, en fin, y en la recordación cotidiana, porque nos haría mucho bien a todos. Dice que la envidia es una declaración de inferioridad. ¿Estáis de acuerdo? Pues la verdad es que prácticamente me sumo a la afirmación. Sí. Yo es que soy poco envidiado, entonces no sé muy bien qué decir. Sí, yo creo, sí. yo creo que es manifiesto que la envidia es una declaración de inferioridad que el Muchas sujeto, veces la envidia, el sujeto no lo claro, sabe. La envidia no es más que, en fin, el complejo mal llevado, ¿no? Claro, Los complejos mal claro, llevados. claro, la no asunción de los problemas propios, la proyección, esa cosa tan freudiana. La incapacidad para admirar, es decir, por lo tanto para amar, por extensión, con lo cual, ya, en fin. Ya. Bueno, después dice una cosa que... Pero claro, lo dice una mujer muy admirada y muy amada y muy envidiada. Claro, es más fácil decirlo sí. siendo ella que siendo yo. En efecto, en efecto. Bueno, por eso le echaste tú ahora el prurito de ese rótulo, claro. que te quedó Pero en muy mis bien, días estupendos ¿entiendes? yo también estoy de acuerdo. Claro, claro, claro. Bien, después dice algo que yo creo que es muy cierto, no sé si a lo mejor para algún colectivo de estos, en fin, pero yo creo que en general es muy cierto. Dice que, decía, las mujeres tienen una edad en la que necesitan ser bellas para ser amadas y otras en las que necesitan ser amadas para ser bellas. Bueno, eso hay que darle una vuelta. Eso hay que darle una vuelta. Hombre, ¿dónde está el amor? ¿En el ojo que mira o en la...? Te pusiste Un machacada, poco claro, es un poco. A tenor de esto, ella en la época ya de cantante, ya mayor, se decía que iba muy encorsetada para marcar la figura, aunque ella siempre se mantuvo muy delgada y con una figura envidiable. Y se dice, no sé si es cierto, que una vez uno de los espectadores, ya ella pasados los 70 años, estaba con unos prismáticos observándola para poder verla de cerca. Y ella se dirigió, para sorpresa de todo el público, se dirigió a ese señor que estaba con los prismáticos admirándola y le dijo, por favor, no lo haga, se pierde la magia. Respete Entonces, la bueno, distancia de seguridad. Claro, hay una parte mágica en este caso de ese tipo Hombre, de el actriz. glamour exige una distancia. Claro, no Y, se puede, claro, en cuanto accedes... si te acuerdas de Blanche de Veró en un tranvía llamado Deseo, ella también odiaba las luces directas y siempre estaba allí un poco... Porque claro, ya tenía una Vaya edad. película, por cierto. Por cierto. Sí, vamos Tanto a por ver. parte de Janet Leigh, digo de Vivian Leigh, como de Marlon Brando, por supuesto. Sin duda, Yo le sin cogí un duda. odio que duró años. ¿A cuál? A A Marlon. Marlon, claro. Sin duda, sin duda. Porque Bueno, es muy creíble. bueno, Marlon Brando y un tranvía llamado Deseo del que nos podremos ocupar en cualquier otro momento. cualquier momento. Es que tenemos para largo con esta Esto historia. sí, esa O sea, película es una- los próximos 50 años maravilla. ya os voy avisando. Es decir, Vamos claro. Previendo. Claro, en todo caso, bien, yo creo que sí que estamos de acuerdo. Hay otra que dice
yo creo que de esta vamos a tener una asunción. No hay que temer a los que tienen otra opinión, sino a aquellos que son demasiado cobardes para manifestarla. Sí, por el peligro, volvemos a esa fase, por el peligro de lo oculto, ¿no? Sí, Digamos, es que la especie de- cobarde, esa es lo más muy peligroso. frecuente. A mí, muy si me preguntáis frecuente. por la razón de esto que llamaba antes, lo moralmente admirable de su posición en su compromiso antinazi, yo Bueno, diría... ¿tiene alguna inspiración Sí, con esta frase? por Claro. eso lo voy a decir. Yo diría que es un poco porque ella sostiene la necesidad de que la razón esté por encima de los sentimientos. Los sentimientos que la llevarían al patriotismo, al compromiso sentimental con su patria, con su gente, con su lengua, etcétera, está en este momento contaminado todo eso, y por tanto la razón le exige ponerse por encima y, por mucho que le duela, Sí, sí. tomar una posición Y además es que lo moral dijo. y digna. Lo dijo cuando empezó con lo de los bonos de guerra y empezó a implicarse de esa manera. Los periodistas le preguntaron eso que estás diciendo tú, pero ¿por qué hace esto? Si su imagen como actriz se puede ver, Porque bueno, es más importante perjudicada. ser persona que ser alemana, por ejemplo. Claro, la respuesta fue por decencia. Claro, claro. Pero la decencia es un concepto, no un sentimiento. Claro. Estamos viviendo una época sobresentimental, hipersentimentalizada, hiperemocionalizada, donde la gente toma decisiones demasiado rápido sin reflexionar, movida por cuanta pasión insana y agitada por los demagogos hay. Y yo creo que ella es precisamente un ejemplo de que esto es una aberración y una patología contemporánea que no está bien. Bueno, pues yo creo que, si os parece, con este comentario, yo creo que atinado y con el que estamos de acuerdo, Formidable. bien redondo, de intención moral de Marlene Dietrich, yo creo que podemos cerrar perfectamente el programa. Bien. Porque ya tenemos que hacerlo, y además, en todo caso, mira por dónde revalidó de una manera adecuada Emilio su presencia de hoy. Bien. Que ya tocaba. Ha vuelto por mis fueros. Exactamente, que ya tocaba. Bueno, pues muy bien. Ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, y hoy, a ver, hoy tenía previsto referirme, ya veremos si ahora las circunstancias del tiempo lo permiten, a un texto de Enrique Jardiel Poncela sobre una película, naturalmente basada en una obra de teatro, del Angelina o el honor de un brigadier. Si tengo oportunidad, a ver si el tiempo lo permite, repito, pues leeré una presentación, la introducción en la que los personajes respectivos se presentan, ¿no? Que tiene su curiosidad. Si no, si el tiempo no lo permite, ya voy diciendo que lo haré el próximo día, porque merece muchísimo la pena. Bien, ¿y por qué? Es que lo que tengo un muy especial interés en hacer un comentario que en principio no estaba considerado de ninguna manera, digamos, en la referencia previa de un guión más o menos confuso y difuso en el que más o menos me muevo. Pero es que ayer me pararon en la calle, tuve oportunidad de hablar con una persona, un hombre intelectualmente selecto, un hombre de edad, pero de una lucidez juvenil, un conversador extraordinario, y una persona a la que yo, en fin, ya alguna vez traté de que acudiese a este plató, por lo menos con alguna regularidad. No es persona muy dada a presencias de este orden, y entonces en principio pues no lo logré, y yo naturalmente tengo que ser respetuoso. Sin embargo, ayer estuvimos hablando a pie de calle, como digo, y me hizo un comentario particularmente elogioso del programa, de este programa, y por extensión, claro, de mi persona, en cuanto que
director del mismo. Yo me quedé en particular complacido, claro, y desde luego abierto a toda gratitud. Y le volví a insistir de una manera amable y cortés, como no, que tendría que acudir a Plató. Yo voy a ver si con el pretexto de una cierta provocación, de un cierto chantaje emocional, bueno, naturalmente esto tiene que ver con un cierto espíritu de humor, pero a poco pensé en que desde su referencia intelectual, es un hombre notabilísimo, es abogado, es licenciado en Derecho, es un abogado de prestigio, muy reconocido, por otra parte, pero es un extraordinario poeta, un ensayista no menor, y desde luego, repito, un intelectual de fuste en el sentido esencialmente filosófico del término. Emilio no lo conoce, pero le encantaría conocerlo. Ya te lo voy yo diciendo, a ti también, claro, José, pero lo digo yo en el sentido de proximidad. Bueno, acaso tengamos oportunidad, ¿verdad? En todo caso, a mí me movió a que hoy el espacio lírico de Poesía Eres Tú fuera dedicado a sus versos, a los versos que en el último de sus libros, por otra parte, bien reciente, alguno de sus poemas me parece hacerlos públicos. Bueno, vamos a empezar por decir de quién se trata. Su nombre así completo es Miguel Carlos Vidal Vázquez, conocido de una manera, digamos, coloquial y más próxima y familiar como Carlos Vidal. Nació en Ferrol en 1929. Ya dije que licenciado en Derecho, fue director de la llamada revista Bazán, fue fundador y director junto con nada menos que Tomás Barros de la revista poética Atulusio, que marcó toda una época en Ferrol entre los años 1952 a 1960. Escribió un primer libro de poesía titulado Orvallo, en el ya lejano año de 1953, editado en Lugo por Sistral, una prestigiosa editorial, en la que, por otra parte, colaboraban y yo creo que dirigían en diferentes tiempos, en todo caso, dirigieron Álvaro Cunqueiro, Ángel Fole, también Carballo Calero anduvo por allí. Colaboró, digo, Carlos Vidal en Vida Gallega, una revista de cierto prestigio, Poesía Española, Nordés, en fin, yo no voy a descubrir en este programa ni a describir la personalidad intelectual de Carlos Vidal más allá de los apuntes que ya hice. No es mi intención que sea así, porque lo que deseo es celebrarla, concelebrarla, proclamarla para todos aquellos que no la conozcan, tanto más cuanto más alejados de nuestra geografía. Es Carlos Vidal, en lo que se me alcanza a conocer, y muy seguramente más en la distancia corta de la intimidad más cómplice y observadora, un poeta entero, rotundo y sensible, hecho de reflexiones muy introspectivas, muy sesudas, muy elaboradas, claro que con conclusiones intimistas y tiernas, sosegadas y profundas. Es la densidad conseguida de una vida fecunda, de una introspección ejemplar, saludable, asomada a la sabiduría como hábito cotidiano. Yo ya lo dije, lo que deseo es tener oportunidad de traer a este plató a Carlos Vidal, para que todos ustedes, para que todos vosotros podáis comprobar cuanto digo a través de su conversación atractiva y genialmente desordenada, como quien se sirve del método para acompasarlo a la voluntad de su discurso. Y claro, me gustaría, más o menos ya lo dije, que como en la edificante y persuasiva frase de Corleone en El Padrino, fuese esta una proposición
que no pudiera rechazar. Ojalá, sea como fuere, vayan como muestra del fuste poético de Carlos Vidal unos poemas sueltos, entresacados, de ese su último libro, bien reciente, titulado El cuarto, la tarde, las rosas y otros símbolos, que voy a mostrar a la cámara, editado por la librería Follas Novas de Santiago de Compostela en su colección Los libros del Caracol, y cuya primera edición, la que muestro a la cámara, es del mes de abril de 2017. Bien reciente. Bien, a poco de abrirse el poemario, hay una composición breve que se titula La tarde en la ventana, y que a mí me encanta. Dice así: qué sonrisa en pasado, con jardines al óleo y figuras sentadas mirándonos de lejos, la tarde de hoy tan quieta en la ventana, todo parece estar fuera del tiempo, pero nadie lo nota y se sonríen, no entienden que no lo note nadie las figuras del lienzo. Y más adelante, es que claro, lo de más adelante enseguida lo aclaro, porque leyendo yo todo esto, pues me dije, es que además tengo yo unas coincidencias sin ánimo comparativo, pero tengo yo unas coincidencias de carácter literario y filosófico con este señor, con Carlos Vidal, extraordinarias. Mencioné a Borges, pero es que una de mis referencias, también de Emilio, ¿verdad?, a Valle Inclán, otra referencia para mí imprescindible, al que nada menos que le dedica un poema de homenaje titulado Fumando la pipa de Kiev, y en el que aclara modestísimo juego de admiración a don Ramón María, al que yo naturalmente me sumo con entusiasmo, y por eso leo el poema. Dice: tiene a los lados rosas de otro tiempo el sendero, la paz es aldeana, Valle Inclán, peregrino, de cristal es y azul el tañer de la campana, y un ruiseñor con bosque le regala su trino. Valle Inclán se pregunta, ¿a dónde el sendero irá? No contestan las rosas, la paz ni la campana. Del ruiseñor el bosque, con su otoño, le dice, a donde el oro puro de las letras te aguarda. El siguiente, a mí me encanta, también, igualmente, hablando de mitos, se titula y dice así: ser libertario, metafísico y paradójico, sobre todo con lo que el tiempo sea, le estaba también con el espacio permitido. Y por ejemplo, que en domingo caiga una lluvia de día martes, o que él, tan distraído que iba para allá, dice en carta, y en el camino me acuerdo de que me había quedado en casa. Pero todo a él, todo eso, bajo una sola condición, permitido estaba, la de haber de llamarse Borges, dicit, macedonio no más, o recién venido, y basta. Bueno, otro día os leo un poema que hoy, por razón de brevedad, ya no podré citar, porque es un poco más largo, pero voy ya a anticipar el título. La L de Julio es mágica. Otro día leeremos este poema. Y por otra parte tengo que decir que esa L de y ese Julio es el mes de julio.
precisamente en el que estamos. Así que yo creo que la próxima semana voy a citar este poema sin perjuicio de otros, naturalmente. Bueno, pues, en fin, ya no tenemos tiempo para lo de Jardiel. Lo de Jardiel será el próximo día, junto con este poema. En fin, ya tenemos medio diseñado y anticipado el contenido de Poesía Eres Tú para el próximo programa, que por otra parte cerrará el mes de julio y por lo tanto la temporada hasta el próximo septiembre. Bueno, pues en efecto, hasta aquí nuestro espacio lírico, Poesía Eres Tú. Bueno, pues, en fin, termina también aquí, naturalmente, Crisol de Cultura en este sábado 21 de julio de 2018. Bueno, muchas gracias, José, como siempre, por tu presencia, por tu conversación. Que encantado. Claro. Y ya te dije, yo creo que allá sobre mediados finales, el mes de septiembre, la vuelta ya como mucho, cole. En efecto, reentré, ¿no? Es decir, eso es, ¿eh? Perfecto, perfecto. En cuanto a ti, bienvenido, en fin, habría que decir como en la película como la frase de los hermanos Marx, ¿no? Salve y usted lo pase bien. Es decir, Otros genios. Bueno, eso tenemos que ocuparnos también. Otro, en fin, es que eso ya, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Es decir, creo que es en el Hotel de los Líos, ¿no? De los Líos. Claro, dice, salve y usted lo pase bien. Bueno, muy bien. Y naturalmente se contestan entre ellos, en fin, ese histrionismo fecundo de los hermanos Marx y atemporal, atemporal, universal, en efecto. Bueno, pues, en fin, señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud completa, como de costumbre, por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra referencia y actitud crítica, también por vuestra razonable indulgencia para con algunas de las circunstancias que podamos protagonizar, acaso en particular yo, aunque yo me temo que yo muchas no, pero en fin, es decir, ya se verá, ¿no? En todo caso, repito, toda mi gratitud. El próximo sábado, en la próxima semana, estará con nosotros una persona con la que tengo yo, también Emilio, una particular complacencia cada vez que viene, y es que tiene que ver con la referencia a aprecio personal y de, en fin, de consideraciones de otro orden, también fundamentalmente de carácter literario. La próxima semana nos acompañará Guillermo Fernández. Siempre estoy encantadísimo de tenerlo por aquí, y con él hablaremos de literatura, desde luego, y creo que dentro de eso del poeta Eduardo Cirlot, que más o menos, ¿verdad? Sí. Es lo que tenemos más o menos anticipado, pero a partir de ahí ya veremos por dónde discurre la conversación, que tiene que ser un punto caótica razonablemente, si es que caótico y razonable no resultan demasiado contradictorios, ¿verdad? Bueno, pues nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8, según obligados ajustes de programación. Y después ya en YouTube, a través de Internet, como siempre, para todo el ancho mundo. La recomendación acostumbrada: si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que seguidamente se ofrece una interesante película seguida de animado coloquio a su final. En fin, nos vemos en Crisol de Cultura el próximo sábado, ya digo, Televisión Ferrol a las 9:30 de la noche. Será de verdad un placer, como siempre. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches
y feliz semana. No heartbreak.